Que el universo es como si viviera, siendo nada es algo. Ese algo se pone de manifiesto, esa vida se pone de manifiesto en que vibra. Y la vibración del vacío es lo que origina en una zona de ese vacío, origina esa infracción de donde viene el Big Bang y da lugar al universo. Todo esto resumido en pocas palabras, de modo muy coloquial, y para que los científicos me den algunos cosquillos, por lo que he resumido y he convertido en coloquial lo que son estudios enormemente profundos. Pero fijaros que del universo que conocemos, del Big Bang como origen, hemos pasado a la inflación cósmica. De la inflación cósmica hemos pasado a un vacío que vibra. Y claro, si hay un vacío que vibra, significa que hay un vacío previo que tiene que vibrar para que surja la inflación cósmica y a partir de ahí el Big Bang. Es decir, que la astrofísica y la ciencia está haciéndonos mención a algo preexistente que de alguna forma tiene que ver con el vacío. Podríamos decir que esto es un resumen súper resumido de lo que según la ciencia está antes y en el mismo origen del universo. A partir de ahí, vámonos a la espiritualidad. ¿Qué nos dicen las tradiciones espirituales? Si analizáis diversas tradiciones espirituales, las que más han ahondado al respecto, fundamentalmente Lola y yo hemos encontrado las fuentes más importantes en tradiciones orientales, en la tradición budista, en la tradición hinduista, en la tradición taoísta. Si nos metemos en esas tradiciones, que también tuvieron su reflejo en la Grecia clásica y en el mundo latino contemporáneo a Cristo, ¿qué es lo que nos dicen esas tradiciones? Que efectivamente lo que denominamos en el diccionario de Dios tiene que ver con algo que en aquella época y en latín denominaron el vacío plenum. Vacío plenum. Fijaros qué aparente contradicción. Todo se debe al vacío plenum. La ciencia nos habla de vacío. ¿Qué es lo que hace la espiritualidad? Que a ese vacío le pone un apellido, cosa que todavía no ha hecho la ciencia. Y nos dice la espiritualidad, es un vacío, pero plenum. ¿Qué significa esto de vacío plenum? Que siendo vacío, contiene todo. Siendo vacío, contiene todo. Lo que ocurre es que todo está en perfecto equilibrio, en perfecta armonía, y al estar en perfecta armonía no se manifiesta. El equilibrio que hay en el vacío es tan perfecto que no hay ninguna manifestación externa que podamos percibir a través de nuestros sentidos corpóreos mentales, nada que podamos ver, pero está ahí en ese vacío intrínsecamente. Esto es dificilísimo de entender para nuestra mente. Lo tenían muy claro los antiguos sabios y sabias, lo tenían muy claro los filósofos griegos. Desde Platón y Parménides y Pitágoras nos hablaban de este vacío plenum, o Marco Aurelio en la época romana, lo tenían muy claro. Pero es difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo que es nada contenga todo? Bien, afortunadamente ha habido hombres y mujeres, grandes almas, que antes que nosotros se han ocupado de este tipo de cosas. Y leyendo textos, leyendo aportaciones, nos encontramos con un libro precioso que tiene como título El hombre, Dios y el universo, de un autor hindú que se llamó Taini y Tataini, también un gran científico, catedrático de química y de física en una universidad hindú, y una persona de mucha espiritualidad que nos propone un ejemplo para entender algo tan complejo. ¿Cómo es posible que de un vacío surja todo? Porque es que todo está en el vacío, pero sin manifestarse. ¿Cómo lo podemos entender? Bien, el ejemplo que nos pone Taini, que compartimos Lola y yo con vosotros, es un ejemplo que creo que lo podemos entender.
por difícil que sea en su trasfondo, porque habla de un número, que es el cero, el cero. Sabremos más o menos de matemáticas, pero ¿quién no sabe que 0 es igual a 1 y menos 1? O sea, el 1 con signo positivo y el 1 con signo negativo es 0, ¿verdad? Pero ojo, también el 2 y el menos 2, y el 3 y el menos 3, y el 1000 y el menos 1000, y el millón menos el millón, y el trillón menos el trillón, y el cuatrillón menos el cuatrillón. Es decir, el 0 contiene todos los números. 1 menos 1 es 0, 2 y el menos 2 es 0, 3 y menos 3 es 0, y así hasta el infinito. El 0 contiene todos los números y es 0. Eso es el vacío pleno. Contiene todo, pero no está manifestado porque está en perfecto equilibrio. A partir de ahí, lo que llamamos universo, ¿qué sería? Seguimos expresándonos de forma muy coloquial. Dentro del saco del 0, permitidme la broma, dentro del saco del 0, como el 0, el vacío vibra, esa vibración produce como un agujero en el saco y empiezan a salir los números. Esos números que están en equilibrio, el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, empiezan a salir. Y al salir, claro, ya no están en equilibrio. Ya está el 1 por aquí, el menos 1 por allí, el 2 por allá, el menos 2 para allá, y al romperse la simetría, se produce la manifestación y una realidad que es lo que percibimos como el universo. Esto no solamente lo dice la espiritualidad, esto lo dice la ciencia. La ciencia dice que si no fuera por el rompimiento de la simetría, el universo no existiría. Insisto, el perfecto equilibrio que hay en el saco del 0, debido a la propia vibración de la nada del 0, es como si en una zona del saco del 0 se abriera un agujero y ahí se produce la inflación cósmica, ahí se produce la manifestación que da lugar a que los números salgan ya no en equilibrio, sino en una simetría, y eso es lo que llamamos la manifestación. La ciencia nos dice que ese agujero en el vacío lo produce una fluctuación, la fluctuación del vacío, la vibración del vacío. ¿Y qué nos dice la espiritualidad? Aquí la tradición espiritual que mejor lo define es el cristianismo, con mucha diferencia, porque os recuerdo uno de los 4 evangelios fundamentales, los hay también apócrifos, pero los 4 evangelios reconocidos por las iglesias cristianas: el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es el más místico de todos, así se le reconoce. ¿Cómo comienza el evangelio de Juan? Lo empezamos a leer, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice el evangelio de Juan? Nos dice: al principio fue el verbo. Al principio fue el verbo, al principio fue la vibración. Dice Juan: al principio fue el verbo. Y el verbo era Dios. Es decir, la vibración es del propio vacío, no es una vibración que venga de donde, no se sabe dónde, no. Es el propio vacío plenum el que vibra. Y esa vibración es el verbo. Y el verbo, la fluctuación del vacío que dice la ciencia, es lo que origina todo. Al principio fue el verbo. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y más adelante nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo. El hinduismo, el budismo nos hablan de la emanación. Pero el concepto de emanación nos podemos despistar. El término verbo, vibración, es perfecto. Con lo que fijaros, la ciencia nos habla de un vacío preexistente y una fluctuación, una vibración en el mismo provoca la inflación. La espiritualidad nos dice que efectivamente hay un vacío preexistente, que ese vacío preexistente contiene todo en perfecto equilibrio y que la vibración de ese vacío o verbo es lo que origina lo que llamamos creación, manifestación, universo. Y si tenéis interés y seguir leyendo el libro, veréis cómo también la espiritualidad nos explica lo que es la inflación cósmica
que en las tradiciones espirituales se le dio un nombre más poético que la inflación cósmica, pero es lo mismo, que es el huevo de la creación. El huevo de la creación. Ese globo sobre el vacío que dice la ciencia que es la fluctuación, la inflación cósmica, producido por la fluctuación del vacío, a esa inflación cósmica las tradiciones espirituales le llaman el huevo de la creación. A el recalentamiento que se produce dentro de la inflación cósmica para dar lugar al Big Bang, las tradiciones espirituales le llaman la reverberación, porque nos explican que esa vibración, verbo del vacío, retumba en el propio vacío, hace eco en el propio vacío, y esa reverberación es lo que ocasiona lo que la ciencia llama Big Bang, que da lugar al universo. Los parecidos son inmensos. Si leéis el texto os vais a quedar sorprendidos, aparte de adquirir un conocimiento de una forma rápida, porque hemos intentado sintetizar en no muchas páginas, el libro tiene 230 páginas, lo que son estudios de muchísimos libros, tanto científicos como espirituales. Y hay una gran similitud sobre la que no me voy a seguir extendiendo porque quiero dar un pasito más en lo que vamos a compartir esta tarde. Ese pasito más va hacia lo siguiente. Bien, vale, hay evidencias de las similitudes entre la astrofísica, la ciencia y la espiritualidad. Pero hay diferencias. Similitudes, a verlas haylas, sin ningún tipo de duda. Pero hay diferencias. Claro que hay diferencias. Podríamos decir que de algún modo la ciencia, en esa indagación, le queda un paso. Porque lo que la ciencia no termina de conceptualizar es exactamente qué es ese vacío del que habla. Habla de él y habla de su fluctuación, pero no termina de encajarlo. Porque claro, estamos hablando de algo que es previo a cualquier existencia. Y eso se parece demasiado a lo que dice la espiritualidad, y la ciencia durante mucho tiempo ha vivido como de espaldas a la espiritualidad. Y ahora ese nuevo acercamiento, pues yo comprendo que cueste trabajo. Podríamos decir que la gran diferencia que hay todavía, no creo que dure mucho, sinceramente, entre la ciencia y la espiritualidad, es que la espiritualidad nos da más información de aquello que es el vacío, que la ciencia todavía no llega. Así que permitidme que para acercarnos a la realidad de Dios, hablemos ahora de lo que nos dice la espiritualidad acerca de ese vacío pleno. Lo primero que hace la espiritualidad desde siempre, no darle nombre. Esto nos rompe también los esquemas. A eso no hay que darle nombre. Yo mismo lo estoy llamando Dios. En el título de la charla se le denomina Dios. Pero Dios de verdad es su nombre. Los sabios y sabias nos han dicho, ojo, porque como a eso le deis un nombre y lo estáis empaquetando y lo estáis de alguna forma reduciendo a un concepto mental. Y eso es tan tremendo que va más allá de los conceptos mentales. Por eso los antiguos lo llamaban aquello. Aquello. Ya está. Aquello. No Dios, ni Alá, ni Brahma. Aquello. Y a partir de ahí nos decían algo que es fundamental para entender lo que es Dios. Porque a aquello nosotros lo llamamos Dios. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz sabemos que tenía experiencias de meditación de enorme profundidad que compartió con nosotros a través de su obra en prosa y fundamentalmente a través de sus poemas. Hay un poema muy profundo de San Juan de la Cruz, de alta meditación, donde nos dice que cuando trasciende la mente, que cuando está en un estado meditativo profundo, donde la conciencia se hace presente, nos dice San Juan de la Cruz que percibe algo. Y nos dice sobre eso que percibe. Fijaros qué maravilla. No sé su origen, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. No se puede expresar mejor en menos palabras. No sé su origen, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Eso lo encontráis en un poema no muy largo que tiene un título bastante fácil de recordar,
qué bien sé yo de la fonte que mana y corre. Pues en ese poema, San Juan de la Cruz nos dice esto, que casa con el principio metafísico que la sabiduría primordial en toda la historia de la humanidad ha puesto de manifiesto. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Ese aquello es el vacío plenum, es algo que rompe nuestros esquemas mentales. Nos habla de una divinidad que no tiene nada que ver ni con un señor ni con una señora. Una divinidad que no tiene nada que ver con un señor de barbas blancas, que está allí más allá de Júpiter y que está ahí pendiente de nosotros para premiarnos, para castigarnos. Rompe por completo esos moldes que creo que tenemos que reconocer que son formas de ver la divinidad muy primarias, ¿verdad? Muy infantiles. Aquí se nos pide que elevemos la mirada, que abramos nuestra mente, el nivel que tenemos de mente abstracta para entender lo trascendente y percibir que hay algo que no cabe en conceptos mentales que siempre ha existido. Porque claro, la nada no tiene que ser creada. El vacío, ¿quién tiene que crearlo? Pero si es vacío. Por eso siempre ha existido y siempre existirá, porque no es algo que tenga que ser creado. Lo que ocurre es que, contrariamente a lo que nuestra mente podía pensar, el vacío es algo. Y es algo que tiene propiedades como el hecho de que vibra y que es capaz de contener en su seno todo lo que llamamos existencia, pero que no se llega a manifestar porque está en perfecto equilibrio. Y aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Esta profundidad en la percepción de lo que está en la antesala del universo todavía no lo tiene la ciencia. Y a la ciencia, además, todavía también se le añade otra carencia. La carencia que para vosotros y para mí es más importante. Porque este principio que acabo de compartir, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, sigue un poquito más, sigue un poquito más. El principio entero, ese principio metafísico que se nos enseñaba en las escuelas de misterio del antiguo Egipto, de la antigua Grecia, en la escuela de las 100 flores de China, en la génesis de todas las grandes tradiciones, también el cristianismo, lo que se nos enseñaba es aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Fijaros lo que esto significa. Si os fijáis, es una conclusión lógica. Si admitimos como hipótesis la existencia de aquello que no tiene origen, que es origen de todo lo originado, si eso lo admitimos como hipótesis, a partir de ahí, obligatoriamente, lo que no tiene origen, al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente, inmanente, en todo lo originado. No puede ser de otra manera. ¿Eso qué significa? Que si estamos llamando a aquello, lo estamos llamando Dios, esa divinidad, origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es más, también en vosotros y también en mí, porque se encuentra en todo lo originado, también en los seres humanos. Eso significa que en nuestro ser más íntimo tenemos la presencia inmanente de aquello que no tiene origen, y es origen de todo lo originado. Con lo que aquello que no tiene origen no es algo que esté ahí lejano, separado de nosotros. No, es algo que está también en nosotros mismos, pero no en el nosotros mismos de nuestra parte perecedera, no en el Emilio de turno, sino en el ser que hay en nosotros. Eso que cuando se produce lo que denominamos muerte, sigue vivo. Ahí, en nuestro ser más profundo, está, San Juan de la Cruz lo llamaba, la divinal esencia, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado. Es también lo que la tradición cristiana llama el espíritu que está en cada uno, el espíritu que siendo uno, porque aquello es uno, está en cada uno. Es el célebre Espíritu Santo, el espíritu que siendo uno está en cada uno, porque aquello que origina todo está en todo, también en vosotros, también en mí, el espíritu, nuestra divinal
esencia. Y a partir de ahí se nos llama la atención a que nos demos cuenta de que esa divinal esencia que está en nuestro ser configura nuestro verdadero ser. ¿Por qué? Porque es inmortal, porque es imperecedero. Emilio es perecedero, igual que Lola es perecedera. Cada uno de vosotros en vuestro pequeño yo, físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, somos perecederos, efímeros, pasajeros. Pero hay algo en nosotros profundo, íntimo, que no es efímero, que es imperecedero. Y en el núcleo duro de ese ser imperecedero, que constituye, por tanto, al ser imperecedero, nuestro verdadero ser, es donde se localiza esa divinidad, es donde está la presencia de esa divinidad. A partir de ahí, ¿qué nos dicen los sabios y sabias? ¿De qué nos hablan las tradiciones? Date cuenta, intégralo. La ciencia ya nos está ayudando también a eso, date cuenta. Hay una realidad que está más allá de la apariencia. Hay una esencia que está más allá de la apariencia. No te conformes con vivir desde la apariencia. Date cuenta que en ti hay una esencia y que esa esencia además es lo verdadero porque no va a conocer la muerte. Y nos dibuja, por tanto, un ser humano, vosotros y yo, cada uno de nosotros, que es una perfecta conjunción, absolutamente en armonía, una perfecta conjunción de lo aparente y de lo que es la esencia, de la esencia imperecedera, lo efímero y lo imperecedero. Podríamos decir que, me lo habréis oído más de uno y una de vosotras muchas veces, que lo perecedero, lo efímero, es el coche y la esencia, lo imperecedero, es el conductor. El coche es, como decía antes, nuestro pequeño yo. Nuestro yo físico, emocional, mental. La personalidad que está ligada a ese pequeño yo. Y es perfecto, el coche es maravilloso, por favor, pero ojo, es efímero. Antes o después dejará de funcionar, que es lo que denominamos muerte. Pero ojo, en el coche hay encarnado, en el coche está presente el conductor. Ese conductor que tiene una divinal esencia. Y el conductor no va nunca a conocer la muerte. El conductor es inmortal. Y a partir de ahí estamos vosotros y yo viviendo esta vida. Vosotros y yo somos el conductor. Hemos encarnado cada uno en un coche distinto, yo en Emilio, vosotros en el vuestro, y experienciamos la vivencia humana. Y aquí estamos, cada uno por su lado y también haciendo cosas juntos. Pero ojo, ese coche que es importante tiene un conductor. Y nos tenemos que dar cuenta, deberíamos recapacitar cómo estamos viviendo la vida. ¿Estamos viviendo la vida como un coche loco? ¿O un coche que tiene el mando consciente del conductor? Porque estas son las dos opciones que tenemos. Nos olvidamos del conductor, creemos que eso no existe y a partir de ahí vivimos desde el coche. Pero ¿qué le ocurre a un coche cuando el conductor está dormido, cuando el conductor está metido en un cajón? Que el coche se convierte en un cochecito de feria. Las atracciones de la feria, un coche loco que se va dando porrazos continuamente. Esto describe muy bien la vida de muchas personas, también en parte la mía, que todavía quiero vivir desde el conductor, pero a veces el coche loco aparece. Pero ese coche loco describe muy bien la vida de muchas personas y describe la vida de este mundo, como decía Cristo Jesús. No el planeta, no la madre tierra que es maravillosa, sino este sistema que hemos creado entre todos. Bastante absurdo, bastante ilógico, que origina tanto sufrimiento. Pero ¿cómo no va a originar sufrimiento si es un coche loco que va dándose porrazos continuamente? El sistema en su conjunto se va dando porrazos y cada uno de nosotros también nos damos los nuestros, originando sufrimiento, originando dolor, originando tantas cosas que nos gustaría superar, pero que es imposible que superemos si no cogemos el mando del coche. Cuando hablamos de ciencia y espiritualidad para comprender el universo, cuando a partir de ahí nos acercamos a la divinidad,
no lo hacemos para profundizar en conceptos genéricos teológicos, no. Lo hacemos para conocernos y para recapacitar cómo vivimos. Si estamos viviendo desde el coche loco o estamos viviendo cada vez más en conciencia de que hay algo más en nosotros, esa esencia imperecedera. Y nuestra vida se va poco a poco alineando con esa esencia imperecedera. Y me podéis decir, Emilio, ¿cómo sabemos si nos vamos alineando? Si ese conductor se va haciendo presente y nos vamos alineando con nuestra esencia perecedera. ¿Cuándo empezamos a percibir que nuestro coche está o empieza a estar bajo el mando del conductor? Pues dos cosas, amigos y amigas, fundamentales. Hay muchas cosas, pero hay dos que son básicas. Confianza y trascendencia. Confianza y trascendencia. El conductor que somos al coche, que ahí está nuestro mundo físico, emocional, mental, al coche el conductor le está diciendo permanentemente, confía y ten una mirada trascendente de la vida. Confianza y trascendencia. ¿Qué significa confianza? Muy sencillo. En la vida nada ocurre por casualidad. La astrofísica nos lo está diciendo ya actualmente. Conforme más sabemos del universo, lo podéis ver en el libro, hay una conciencia científica de que el universo es cosmos, como lo llamaban los griegos, porque hay una diferencia entre universo y cosmos. El cosmos es una palabra griega que nos dice que cuando una puerta se cierra es para que se abra una puerta que abre otra puerta. Que la noche oscura es algo que estamos eligiendo, incluso co-creando desde el conductor, para aprender en experiencia cosas que nos permitan dar un paso adelante. Que no nos quedemos ahí como atontados en nuestro hábitat de confort, en una vida cómoda, algunos psicólogos no lo llaman hábitat de confort, sino el hábitat de mentira existencial, distraídos, entretenidos, intentando que pasen los días, eso es la comodidad. Para eso está aquí la esencia encarnada, para vivir esta vida ahí como agazapada, en una comodidad de un bienestar que realmente no lo es. No, hombre, no. Lo que somos está encarnado para otra cosa. Aquí no estamos para la tibieza. Lo dice muy bien el Apocalipsis. A los tibios los vomitaré de mi boca. Aquí estamos para vivir la vida. Bienvenidas aquellas esencias, bienvenidas en definitiva aquellas personas en las que están encarnadas las esencias divinales, que viven la vida con fuerza y que se atreven a vivir episodios duros de fallecimiento de seres queridos, de enfermedades propias o de enfermedades de seres queridos. Bienvenidos a aquellas almas y espíritus, dimensiones álmicos y espirituales, lo llamas el cristianismo, que están aquí y se atreven a vivir noches oscuras de dificultades económicas, de rupturas traumáticas de pareja. Bienvenidas sean, porque no lo hacen por casualidad, lo hacen para vivir experiencias que nos saquen de la distracción, del entretenimiento. ¿Qué queremos? ¿Pasarnos la vida mirando una pantalla ahí distraídos, entretenidos? ¿Para eso encarna la divinidad en nosotros? Vamos a sacarle jugo a esta vida. Es lo que nos dice el conductor. Confía en la vida está siempre a tu favor, la vida te abraza. Incluso cuando tu mente dice que no, es que sí. Lo que pasa es que tu mente llega a vislumbrar hasta dónde llega. Todo tiene su sitio, las noches oscuras y los días luminosos. Como muy bien nos enseñó Oscar Wilde en su última obra, en la última carta que escribió, estando en la cárcel, convertido, caído al infierno, desprestigiado y calumniado por su homosexualidad en la sociedad inglesa de la época, él nos dice, por fin, gracias a esta noche oscura, he descubierto la realidad. Todo tiene su sitio. Bienvenidos sean los frutos del lado luminoso del jardín y bienvenidos sean los frutos del lado sombrío del jardín. Porque son los frutos de ambos lados los que nos permiten crecer, los que nos permiten avanzar en esta vida. Confiar en la vida. Montar en el ave de la vida, no en el ave de alta velocidad, sino en el pájaro de la vida, para ver la vida, no quedaros en el árbol, ver el bosque,
Como nos quedemos ahí en el árbol, nunca comprenderemos la vida. Somos un árbol, sí, pero formamos parte del bosque. Somos la ola, pero somos el océano. La confianza en la vida nos da perspectiva, y la perspectiva nos transforma la vida. Es tan distinto ver la vida como un árbol a ver la vida como un árbol, sí, pero contemplando el conjunto del bosque. Esa perspectiva que da la confianza en la vida transforma la vida. Y por supuesto, amigos y amigas, la trascendencia. Tener una mirada trascendente de la vida. La vida no termina con esto que llamamos vida. La vida es un continuum. La vida va más allá de la vida. Y en la vida, además, detrás de la apariencia, hay una esencia. ¿Qué le sucede a esta sociedad? Le sucede lo que Friedrich Nietzsche, el gran filósofo germano, escribió hace tiempo, en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, allá por el 1900. Escribió Friedrich Nietzsche en una obra suya que se titula La Gaia Ciencia. Nos dice que hay un loco. En el episodio 105 de La Gaia Ciencia se llama El Loco, y hay un loco que va con un candil. Y la gente le pregunta, ¿dónde vas con un candil? Y dice este señor, estoy buscando a Dios. Y la gente se empieza a reír de él. ¡Ja, ja, ja, Dios! Pero mira que dices cosas raras. ¿Cómo se nota que estás loco? El hombre está buscando a Dios, el hombre está buscando a Dios. Y hay un momento determinado que se pone en la plaza del pueblo, dice, no encuentro a Dios. Y ya sé por qué no lo encuentro. No lo encuentro porque Dios ha muerto. Y ha muerto porque lo hemos matado nosotros. Dios ha muerto porque lo hemos matado nosotros. Evidentemente, cuando Nietzsche y cuando otros grandes filósofos hablan de la muerte de Dios, no se refieren en el sentido estricto del término a la muerte de Dios. Por lo que acabamos de compartir, aquello que no tiene origen no puede morir. No tiene principio, no tiene final. No puede morir. Entonces, cuando estos grandes sabios nos hablan de la muerte de Dios, ¿a qué se refiere? Se refiere a una sociedad que expulsa lo trascendente. Una sociedad que destierra lo trascendente. Una sociedad que se aferra a lo material. Una sociedad que se convierte en ciega para lo que no sea aquello que vemos a través de nuestros sentidos corpóreo-mentales. Sin percepción ninguna que vaya más allá. Negando cualquier cosa que vaya más allá de lo estrictamente material. Y a partir de la muerte de Dios se produce lo inevitable. Esto la Biblia cristiana nos lo dice muy bien. Cuando el pueblo hebreo abandona el Dios que le enseña Moisés, cuando destierra a ese Dios, cuando lo expulsa, ¿qué hace ese pueblo hebreo? Se nos cuenta en el libro del Éxodo. Construye un becerro de oro, ¿verdad? Y empieza a adorar un becerro de oro. Es decir, matas a Dios, lo expulsas y en su lugar pones un becerro de oro al que reverencias. Esta sociedad no solamente ha expulsado lo trascendente, ha matado a Dios, sino que ha puesto en su lugar un becerro de oro. Y no se ha conformado con uno, sino con dos. Esta sociedad, habiendo expulsado lo trascendente, hoy venera, hoy rinde reverencia a dos becerros de oro: la salud y la tecnología. Y me diréis, Emilio, hombre, la salud es importante. Sí, la salud es importante, pero sin pasarnos. Es decir, claro que es importante estar sanos, claro que es importante vivir más años. Yo soy el primero, que estaré encantado de si vivo más añitos, por favor. Pero ojo, sin obsesiones. Aquí no hemos encarnado para estar para siempre. De puro sentido común es que de la misma forma que hemos venido, nos iremos. Hemos encarnado y desencarnaremos. Y tampoco hay que rasgarse las vestiduras ni estar tan aturdido. Claro que sí, que en un momento determinado todos y cada uno de vosotros, en lo que realmente sois, vais a desencarnar. Y es lógico una esperanza de vida de más años y vivirla con salud, sí, pero no convertir eso en una obsesión, que es lo que está haciendo esta sociedad. Esta sociedad, de la forma que sea y a costa de lo que sea, quiere vivir un poquito más, un poquito más. Vamos a ver, que somos inmortales, que no vamos a morir, que lo que va a terminar es esto, este Emilio de turno. Y yo no es que quiera, repito, terminar mi vida como Emilio, quiero estar un tiempecito más, pero no me agobio porque sé que un día quien yo soy, igual que ahora está aquí, ya no lo estará.
¿Y pasará algo? Nada. Cuando estoy aquí tengo cuerpo y cuando no esté aquí no tengo cuerpo, se acabó. El ser no cambia, cambia el estar. En nuestro idioma se diferencia, los ingleses no, pero nosotros diferenciamos ser y estar. Y el ser está ahí, el estar cambia. Ahora estoy con el coche y ya no tengo coche. Estoy con coche, estoy sin coche. Ya está. De verdad, no hay que agobiarse. Repito, querer vivir la vida con salud, por supuesto, querer tener una esperanza de vida mayor, por supuesto, pero no caer en lo que le está pasando a esta sociedad, que esto lo está convirtiendo en lo máximo. ¿De qué forma podemos vivir más a costa, repito, de lo que sea? Incluso a veces, habiendo perdido la salud, vivir más, incluso pasándolo mal, incluso en medio de multitud de líos. La espiritualidad nos lleva a la calma, a poner las cosas en su sitio, nos lleva a la calma. Todo esto es el becerro de oro de la salud. Y junto con la salud, la tecnología, que además se pone también al servicio de la salud. ¿La tecnología es importante? Claro que sí. La tecnología, amigos y amigas, es fruto de la evolución en consciencia de la humanidad. Por tanto, chapó. Chapó por todos. Chapó por la humanidad, por la consciencia colectiva humana, porque la tecnología, todo lo que ha avanzado la ciencia y la tecnología, es fruto de la evolución en consciencia de la humanidad. A partir de ahí, ojo con lo que hacemos con algo tan maravilloso. Porque en ese algo tan maravilloso que es la tecnología, ¿cómo la usamos? Per se, por sí, magnífica. Pero ¿qué uso le damos a la tecnología? Fijaros, esto se está grabando, por ejemplo. La grabación Kiko lo subirá en su canal de YouTube. Gracias a que Kiko sube este encuentro en el canal de YouTube, decenas de miles, cientos de miles de personas a lo largo de los próximos meses verán este encuentro. En los sitios más distantes del planeta. ¡Qué maravilla las tecnologías que nos permiten esto! Las tecnologías que nos permiten comunicarnos, las tecnologías que nos permiten estar en contacto, las tecnologías que nos permiten hacer encuentros online, las tecnologías son estupendas. Pero ojo, esta sociedad que ha matado a Dios convierte la tecnología en un becerro de oro y empieza a reverenciar la tecnología hasta el punto, y nos pasa a todos un poquito, ojo, también a mí, a todos nos pasa un poquito o un mucho, nos van abduciendo. El mal uso de la tecnología nos va abduciendo. Entramos ahí en el Metrocentro, lo tenemos al lado, entramos ahí en el Metrocentro y simplemente por observar y nos ponemos de pie o sentados y observamos. No se trata de juzgar, aquí no juzgamos a nadie, pero sí de observar. ¿Qué hace la gente mientras que está en el Metrocentro? Observa la avenida de la Constitución, observa a las personas que están a su lado. Hay un mínimo de comunicación, no para ligar, sino por humanidad con la persona que tienes al lado. Hay un algo de encuentro consciente, hay un algo de mirada a lo que hay en tu entorno. Una mirada a lo mejor compasiva para percibir que a lo mejor hay una persona que si te fijaras te daría cuenta lo está pasando mal y está ahí como apesadumbrada. Y como hemos matado a Dios, no somos conscientes que desde nuestra esencia podemos enviarle amor, podemos enviarle una vibración alta. Y que esa persona no sabe nada de esto a lo mejor, pero que cuando se baje del Metrocentro va a encontrarse mejor. Y no va a saber por qué, pero tú sí lo sabes. Y es que desde lo mejor de ti mismo le has lanzado lo mejor de ti mismo a esa persona. Bueno, pues en lugar de cosas como esta, ¿qué es lo que hace la gente? Están obsesionados, abducidos por la pantalla, en un juego continuo de responder aquí las cosas que te llegan, dándole veracidad a lo que te llega sin comprobar si eso tiene viso de realidad o no, dándole me gusta, no me gusta, y esto te va comiendo, te va absorbiendo, te va convirtiendo en un extremo más de la tecnología sin personalidad. Y la gente aspira cada vez más a vivir en la inteligencia artificial, en la realidad artificial, virtual. Claro, no nos extrañemos. Si esto es un coche loco, aquí nada más que tenemos porrazos por todos sitios. Y la gente que está cansada de porrazos está deseando llegar a su casa para enchufarse en lo virtual y evadirse. La gente ya está creando, en la tecnología está creando avatares.
Cuando se desarrolle la realidad virtual, cuando lleguemos a casa, llegaremos destrozados, con una vida vacía, con una vida pobre, con una vida hueca. Pero eso sí, nos enchufaremos al metaverso, a la realidad virtual, y allí soy el guerrero del antifaz o la princesa de no sé dónde, y vivo experiencias maravillosas, y esto es sensacional. Una pura mentira, hasta que te suene algo, porque tendrás que reincorporarte a esta vida de asco que llevas, te suene algo, te saque de la realidad virtual, y otra vez a esta vida sin sentido en la que estamos convirtiendo la vida. Esto es la realidad, amigos y amigas. Estoy siendo hiperbólico, estoy siendo andaluz en mis expresiones. Quizá me esté pasando un poquito, pero es para hacerme entender mejor. Está bien la salud, pero sin obsesiones. Y las tecnologías no van a estar bien si son un fruto de la consciencia humana, pero tenemos que tener responsabilidad en su uso. Sacar lo que tiene de partido positivo y no dejarnos abstraer, como quieren además algunos que suceda, por esas tecnologías, y de esa forma vivir cada vez con mayor consciencia. Y quiero terminar, amigos y amigas, ya que hemos hablado, nos quedan 10 minutos, ya que hemos hablado de la divinidad, ya que hemos hablado del universo, ya que hemos hablado de cosas muy profundas, hemos hecho referencia a quizás lo más importante, y que a la hora de entender la divinidad es la gran diferencia todavía entre la espiritualidad y la ciencia. La ciencia no percibe que la divinidad está en ti. Y en ellos mismos, los científicos por supuesto. La espiritualidad nos dice que la divinidad no es algo externo, que sí, que está fuera, pero que, ojo, y es lo más importante, está dentro, está en ti y constituye tu verdadero ser. Y a partir de ahí, como hemos dicho, nos damos cuenta que el ser humano es una perfecta conjunción del conductor, con esa esencia divina, y el coche, nuestro pequeño yo físico, emocional y mental. ¿Qué es lo que corresponde hacer siguiendo lo que nos han enseñado los maestros? Cristo Jesús, ni más ni menos, lo llamó nacer de nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nacer de nuevo? Primero, no te identifiques con tu pequeño yo. Tú eres mucho más que lo que aparentemente eres. Alberto es más que Alberto, Julio es más que Julio, Emilio es más que Emilio. Sí, tienes un coche, sí, pero el coche, tú eres más que el coche. No te identifiques, no te aferres con el coche. Percibe ese conductor e intenta desde la confianza en la vida, desde la trascendencia, y viviendo en coherencia con ese conductor. Y algo que también sorprende, no te identifiques con tu coche, y ojo, y con esto vamos a terminar con esta reflexión, que entiendo que es una especie de movimiento sísmico, no te identifiques con este mundo. Cuando hablo de este mundo, cojo palabras de Jesús de Nazaret. Este mundo, lo decía antes, no es el planeta, los reinos de la naturaleza, no. Este mundo es este sistema, esta forma de vida, esta economía, esta sociedad, esta política, esta forma de pervertir las tecnologías con usos absolutamente absurdos. Esto es lo que en el cristianismo se llama el mundo, el sistema. Pues bien, amigos y amigas, el nacer de nuevo al que se nos convoca no es solamente no identificarnos con el pequeño yo, también es no identificarnos con este mundo. Este mundo no es el nuestro. Este mundo es un mundo creado desde el coche loco. Y en la medida en que vamos recuperando el mando del coche, nos damos cuenta que este mundo no es el nuestro. Ojo, nosotros hemos contribuido a que esté ahí, ¿eh? Porque como hemos tenido el coche en modo coche loco, hemos contribuido a que este mundo exista. Pero en la medida en que vamos despertando, en la medida en que nos vamos dando cuenta, empezamos a sentir, y muchos y muchas, lo sé porque os conozco a muchos y a muchas, lo sentís, que este mundo no es el nuestro. Nuestro mundo es otro. Es un mundo que está aquí, no está fuera. Este mundo está aquí. Está latiendo en nuestro corazón. Está brillando en nuestra alma, en nuestro conductor. No está fuera, porque lo que está fuera es otra cosa. ¿A qué nos han llamado los maestros? Los maestros nos han dicho, este mundo no es el vuestro, no os identifiquéis con él. Sus sistemas de creencias, sus paradigmas,
su forma de ver las cosas, su forma de ver la vida, su forma de orientar vuestras vidas. Eso es una gran mentira, es un gran engaño que solamente origina vacío existencial y sufrimiento. Vuestro mundo no es este. Tenéis que convivir con él. ¿Por qué? Porque vivís en él, porque además habéis contribuido a crearlo. Convivís con él, pero no es vuestro mundo. Con lo que no confundir, y con estas dos palabras son los últimos elementos que comparto, no confundir la convivencia con la connivencia. La convivencia con la connivencia. La convivencia es inevitable, aquí está, por todos sitios. La connivencia es cuando tú haces suyo sus paradigmas, sus sistemas de creencias, sus pautas de vida. Entonces ya no solamente convive, lo están metiendo en ti. Nos dicen convive, pero no caigas en la connivencia. Es decir, estamos llamados a vivir de otra manera. Estamos llamados a estar en este mundo, pero viviendo con los paradigmas y con las pautas de un mundo distinto que estamos creando. Y esta reflexión es enormemente importante. Vosotros y yo estamos creando una nueva realidad. Estamos creando un nuevo mundo. Estamos abriendo las puertas de una nueva humanidad. Y ciertamente este mundo es un mundo lleno de sufrimiento y de dolor. Y tenemos que tener mucha compasión ante tanto dolor y tanto sufrimiento de los seres vivos, perdón, de los seres humanos y de todas las formas de vida, porque estamos haciéndole un daño enorme a todos los reinos de la naturaleza. Y tenemos que incrementar, avivar, azuzar nuestra compasión enormemente. Pero a este mundo que no es nuestro, compasión, pero no connivencia, no caer en sus postulados, en sus formas de ver las cosas. Nosotros tenemos que vivir otra manera. Y esa otra manera de vivir tiene que ver con esa confianza, tiene que ver con esa trascendencia. Y no tengáis ningún tipo de duda que somos millones y millones de personas en todo el mundo que estamos empezando a vivir de otra manera. Esto no sale en los telediarios, esto no sale en los medios de comunicación de masa, de esto no hablan los influencers en YouTube y en las redes sociales, pero esta es la realidad. Hay otro mundo que se está creando. Este mundo no es el nuestro y estamos creando otra realidad. Yo os animo a ahondar en el conocimiento científico, porque es necesario para comprender lo que la ciencia nos está diciendo, porque esa ciencia nos está dando los fundamentos que se encuentran desde hace tiempo en la espiritualidad. Y es magnífico comprobar cómo esas dos esferas, la científica y la espiritual, se van uniendo y van coincidiendo. Pero que eso no se quede en algo teórico, eso tenemos que bajarlo al terreno de una vida práctica, en donde, siendo consciente que nuestro coche tiene un conductor, tomamos el compromiso de vivir desde el conductor. Eso significa confianza en la vida y significa una visión trascendente. Y a partir de ahí dejar de identificarnos con este mundo que no es el nuestro para crear ese nuevo mundo, esa nueva realidad que estamos ya creando, porque es, como decía antes, y con esto termino, lo que ya está latiendo en vuestro corazón y está brillando en vuestras almas. Así que esperanza, alegría y mucha fuerza, amigos y amigas. Muchísimas gracias por vuestra atención.